orar y que Dios hable, ¿no? Señor, pues te damos gracias por permitirnos reunir, Padre. Sabemos que tu Espíritu es el que está aquí hablando, Señor. Yo te ruego, Señor, que no sea mi voz, que sea tu voz, que, como dice tu palabra, simplemente abra la boca y tú la llenes, Señor, y que pues tú dispongas los corazones, Señor, para que tu palabra pueda entrar como esa espada de doble filo, Señor, que toque fondo, Señor, que nos transforme, que nos enamore más de ti, Señor, que nos quebrante, Padre. La verdad es que somos duros de corazón. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu palabra haga la obra, Señor, la cual tú la pones y la dispones, Señor, y que no regrese a ti vacía, Padre, que regrese en la forma de un incienso, de un aroma agradable que es Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos, porque estamos en un país que a pesar de tanta violencia y cosas feas y pecados, Señor, aún hay libertad para predicar, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Un segundito, ¿eh? Yo le iba a cerrar ahorita. No, aquí puedes quedarte, voy a estar aquí compartiendo. Bueno, ahí a los que tienen su micrófono abierto, les pido que lo cierren para que no se me meta el ruido y no me distraiga. Y cuando quieran o tengan una pregunta, pues la pueden hacer directamente por el chat, para estar más concentrado, ¿no? Nada más déjenme aquí arreglar la pantalla porque no sé por qué no me aparece la pantalla de Skype. Ok, ya, ahí está, perfecto. Así era como la quería. Ok, bueno, el tema de hoy se llama Las riquezas verdaderas. Lo estoy sacando como la base de este libro que estuvimos tocando en un momento, que es el libro de los secretos del lugar secreto. Es el capítulo 39, por si lo quieren leer, está padrísimo. Y bueno, voy a comenzar como tomando lo que el autor escribe y pues ahí a ver qué nos aporta más el Señor, ¿no? Miren, dice, el espíritu de sabiduría nos ha dado el más sublime consejo, metido silenciosamente en el libro de los proverbios. Y pues bueno, de aquí se va a basar básicamente la enseñanza, ¿no? Del versículo de Proverbios 4, del 5 al 7, bueno, 4, 5, 7, y pues dice esto, ¿no? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La verdad es que estaba como estaba estudiando este tema y sí me impresionó tanto porque pues no cabe duda que el mundo es contrario a Dios. O sea, bueno, pues no cabe duda que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Y evidentemente ha hecho un buen trabajo en toda la forma de ver la vida, la forma de pensar, la forma de obrar. Y qué curioso, ¿no? O sea, qué bueno, qué impresionante es que Cristo, en su esencia y en su palabra, con razón, Él se llama a sí mismo la verdad, ¿no? O sea, ahorita hay tanta filosofía de que todo mundo tiene la verdad y toda verdad es relativa, cuando la verdad en sí no es un concepto, ¿no? La verdad no es que tú creas en la teoría de la evolución y yo crea en la teoría de la creación. O sea, la verdad es una persona, es Dios hecho hombre, es Cristo, ¿no? Y sabemos que la palabra es la inspiración de Cristo, o Cristo es la palabra, el verbo de vida, ¿no? Entonces es maravilloso, hermanos, que podamos tener la palabra de Dios, porque tenemos la verdad que es contraria a la sabiduría humana pues, ¿cómo le llamaríamos? A muchos de los conceptos que hemos aprendido en la vida, ¿no? Y bajo esta premisa,
Dios nos dice en su palabra que nos esforcemos en la vida, literalmente no es por adquirir posesiones. O sea, aquí está impresionante, ¿no? Porque lo que el mundo nos dice es que adquiramos posesiones, éxito, como el dicho ese, ¿no? Sexo, mujeres y rock and roll. O sea, es como lo más vano que puede haber. Evidentemente todos en un momento fuimos engañados por esta manera de pensar, pero ahora podemos acercarnos a la palabra y realmente ver que es esa lámpara que alumbra nuestros pies, esa antorcha que nos va a llevar por un camino sin equivocación, y no quiero decir sin tropiezos, porque en el camino muchas veces tropezamos, pero ya vamos en un camino correcto, ¿no? En un camino de vida. Y ante este principio, el versículo del que hablo, pues lo dice muy claro: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Cuando dice aquí, no te apartes de las razones de mi boca, literalmente está hablando de las razones de Dios, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Y bueno, una definición quizá o bíblica, ¿no? Como para entrar en el tema de qué es la sabiduría y qué es la inteligencia. Aquí lo diferencio: sabiduría, inteligencia. Es básicamente, lo dice el Proverbio 1, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces podemos observar que la sabiduría no es como el mundo la plantea, ¿no? El concepto humano de sabiduría pues es como el que sabe o conoce mucho, ¿no? Y por eso pues inclusive hasta te pudieras llegar a jactar, ¿no? O sea, o a ser presuncioso. Y esto no solo pasa con las cosas del mundo, pasa con Dios. O sea, hay gentes que Dios nos guarde, porque nos podemos volver muy sabios o conocedores de la palabra, pero eso para Dios no quiere decir que tú estás adquiriendo sabiduría. Para Dios, la verdadera sabiduría, como lo menciono en el Proverbio 1:7, es el temor de Jehová. Híjole, yo creo que este tema lo vamos a abarcar en 2 sesiones, porque es como muy profundo y muy rico. Para Dios, la verdadera sabiduría es que odies el pecado. Esta palabra de temor a Jehová, vale la pena explicarla a mayor profundidad. No es básicamente que le tengas miedo a Dios, para nada. O sea, Dios es todo lo contrario. Él, a través de la cruz de Cristo, rompe todos los temores que tenemos y nos abre un camino directo a Él. O sea, básicamente lo que nos dio acceso a un Dios todopoderoso, pero a la vez un Dios que puede ser nuestro confidente, que es nuestro papá. Imagínense, si Dios va a querer que le tengamos miedo cuando Él nos adopta en Cristo y ahora nos da el derecho de llamarle papi. O sea, yo no me veo a mi hijo llamándome papi con miedo. Al contrario, lo veo con una necesidad de amor, de confianza, de intimidad tremenda, ¿no? Entonces, sí quiero como que diferencien que a lo que se refiere la palabra de Dios en el temor a Jehová o en el temor a Dios, no es básicamente un temor que nos aleje o que no nos permita acercar a Él. La referencia es, o el punto es el temor a lo malo, el temor al pecado, el temor a desobedecerle. Y pues bueno, la verdad es que en ese sentido, pues es imposible adquirir sabiduría eh, si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿no? Si no hemos experimentado lo que es el Espíritu Santo guiando nuestra vida, regenerando nuestra manera de pensar, de actuar, que ese es uno de los milagros más espectaculares del nuevo nacimiento, que de repente tú amas algo y de repente lo empiezas a aborrecer o ya, pues ya no te trae placer, ¿no? Una de las características del pecado es que produce placer.
pero la paga del pecado o el resultado de ese pecado al final es muerte, ¿no? O sea, no nos imaginamos en el momento en el que vemos pornografía que pues eso vaya a ser algo malo, porque pues todos los amigos y todo el mundo te dicen, no, pues velo, éntrale, cuando el diablo ahora sí que te pone pues yo diría como una de esas trampas que no ves, y de repente tu alma se empieza a pegar a la basura, y de repente pues ya no puedes de alguna manera vivir, y eso sucede mencioné la pornografía porque bueno, pues de ahí me sacó el Señor, pero sucede con las drogas, sucede con el alcohol, sucede con las relaciones codependientes, sucede literalmente con todo aquello que tú lo hagas tu Dios o tu satisfacción, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es increíble, Señor, porque de ahí nos saca, ¿no? Nacemos de nuevo por la revelación del Espíritu Santo, porque alguien nos habla el Evangelio, y en ese momento el Espíritu Santo empieza a corregir, empieza a cambiar, yo diría que empieza a inclinar nuestra alma y nuestros deseos a Él. Y entonces yo diría que ahí empezamos a vivir esto que es el temor de Jehová, ¿no? El temor a lo malo. Ahora, la verdad, no los quiero desanimar, pero no crean que es algo que sucede en el momento en el que nos convertimos inmediatamente, o yo diría, no es que se consume, ¿no? O se finalice la obra de Dios, porque a veces yo como que me confundía, ¿no? Me decían algunos amigos al principio, es que nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo decía, pero pues entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué, Señor, tengo esta inclinación a lo malo, ¿no? A seguir viendo la basura. Eh, y pasaron años, hermanos, amigos. Tengo 15 años que le entregué mi vida a Cristo, y yo les puedo decir, o lo he compartido, que hay victorias que han llegado apenas hace de 2 años, ¿no? Y sigo luchando, ¿no? Hay algo que es muy claro, que nosotros mismos nos formamos esos talones de Aquiles, ¿no? Como hablando del talón de Aquiles como la debilidad de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, pues para mí el talón de Aquiles de mi alma es la inmoralidad en ese sentido, porque pues muchos años vi basura y entonces ahora de repente pasa una imagen así y siento horrible. O sea, gloria a Dios, ¿eh? Porque siento espantoso, o sea, como que siento un asco, pero a la vez siento una atracción, porque todavía vamos a tener esta parte de nuestro yo y de nuestra carne hasta que muramos. Bendita muerte, porque ahí sí es la separación completa del pecado. Pero para ustedes puede ser otra cosa, puede ser el alcohol, ¿no? Puede ser el cigarro, puede ser alguna sustancia, puede ser una relación, o sea, el abanico de concupiscencias, que es básicamente esta inclinación al pecado, es muy amplio, y, y pues es muy lamentable porque nosotros nos debilitamos áreas de nuestra vida. Ahora, hay esperanza, ¿no? En Cristo es increíble porque no hay pecado que no haya sido vencido en la cruz, ¿no? Pero sí les comparto esto como para que se animen, y porque hay como un momento en la vida cristiana o en la vida de fe que nos desanimamos porque yo decía, pero Señor, ¿por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué? Evidentemente fue como una curva de más a menos, ¿no? O sea, de estar en mi vicio a eventualmente ir hacia menos, pero yo les decía, después de 13 años, ¿por qué no lo dejaba completa o absolutamente, ¿no? Y yo les quiero pues regalar este secreto que al final el Señor me trajo hace algunos años, que se le llama intimidad, ¿no? Que yo creo que es mucho de lo que ha estado hablando Edith, porque pues estamos como en el mismo canal. Pues es hermoso el Señor porque precisamente Él me quería llevar al principio de la sabiduría, ¿no? O sea, quería llevarme a experimentar un temor más profundo del pecado, pero la verdad es que
no lo podemos experimentar si no tenemos más comunión con la palabra, con Cristo en su presencia. Eh, Porque donde está la santidad y la vida misma del Espíritu es en la presencia de Dios, es orando, es leyendo la palabra, es alabando, es adorando. Por eso les digo, y vuelvo al mismo punto, Dios fue muy misericordioso con mi familia y conmigo al traernos una enfermedad, en el caso de mi hijo, que tuvo a bien hacer un milagro y sanarlo, porque a través de ese mal, Él produjo un bien y sobre todo Él produjo un avivamiento en mi vida. Fíjense cómo literalmente se cumple la parte de Romanos 8 que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, porque, bueno, en ese momento la verdad no lo amaba como hoy lo amo, y así va a ser nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vida, como dice Proverbios, es como esa pequeña luz del día que de la oscuridad va amaneciendo en el horizonte hasta que el día es perfecto. Y así, año a año, paso a paso, poquito aquí, poquito allá, el Señor nos va a llevar a enamorarnos más de Él. Eh, y en ese sentido, la prueba lo que trajo en mí fue un quebrantamiento, una ruptura de mi corazón, al igual que de mi esposa. Y en ese momento, pues, automáticamente necesité más de Él, anhelé más de Él, deseé más de Él. Y lo maravilloso, hermanos, es que esto produjo un temor del pecado. Esto produjo de verdad como una, una capacidad de conocerle y de ver un poquito más de la hermosura de Cristo, de la santidad del Padre a través del Hijo, y automáticamente somos impregnados por, por este temor a lo malo. Entonces, es maravilloso, pero, o sea, la verdad, eh, cuesta. O sea, ¿cómo les podría decir? No es algo que sea gratis. En principio, como muchas veces les he estado compartiendo, pues ustedes tienen que ser dispuestos o intencionales en sus citas con Dios. Y bueno, gloria a Dios que están en el estudio, qué bueno, ¿no? Eso quiere decir que quieren más del Señor, pero los mejores momentos para crecer espiritualmente o para adquirir temor o temor al pecado no es en los estudios ni en las predicaciones, es uno a uno con el Padre a través de Cristo, uno a uno, pues platicando, ¿no? Eso finalmente se convierte en la oración, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me tomé casi la mitad del estudio, pero creo que era indispensable como hablar de que cuando se habla del principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, va a ser algo que Dios, por supuesto, todo es por gracia. A lo que me refiero, no es algo que tú puedas producir. Yo nunca produje este temor de una manera automática, sino Dios en su momento decidió traer las circunstancias adecuadas para producir el resultado que él quería producir. Pues ahora entiendo un poco más y me gozo porque digo, Dios, pues aunque la vida en Cristo no es fácil porque pues vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar correcciones mismas de Dios, pero Él todo lo hace con un propósito de amor, con un propósito de formar a Cristo y sobre todo con un propósito de que Él sea glorificado en nuestras vidas y en nuestra muerte. Entonces yo los animo en ese sentido porque el que va a hacer la obra va a ser Él, el Espíritu Santo que mora en sus corazones y Él lo va a hacer. Así como Dios mismo fue el que sacó de sus corazones el arrepentimiento para conversión, así mismo Él los va a llevar. Lo único que creo que o que quiero aquí es animarlos a que ustedes se esfuercen en la gracia, ¿no? Esfuércense en leer la palabra, esfuércense en orar, esfuércense en alabar, porque la verdad,
por mucho tiempo es un esfuerzo, o sea, como las cosas del espíritu son en contra de la carne y las cosas de la carne en contra del espíritu, la verdad es que por muchos años para mí al menos fue un esfuerzo, no me gustaba orar, no me gustaba leer, pero miren, por su misericordia Dios de repente trajo como el querer, como el querer y el hacer, y pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que es increíble porque llega un momento en el cual ya no se convierte en un esfuerzo, ya se convierte en un placer. Para mí es eso ahora, es un placer leer su palabra. Y no les quiero decir con esto que cada día sea un placer. En esta temporada que andaba con la pierna y con la molestia, la verdad es que no tenía ganas de orar como antes. La verdad, hermanos, bendita sea la salud para los que la tienen, porque es mucho más difícil y pesado buscar a Dios en el dolor, en la enfermedad. Entiendo aquí algunas hermanos, hermanas que están pasando por dolencias, que están pasando por enfermedad, porque no es lo mismo. Yo con una simple dolencia de una rodilla operada ya no quería, ¿qué me puedo imaginar en diferentes circunstancias de la vida? Pero para los que están pasando por cosas así, porque no solamente son los dolores físicos, por supuesto que son tremendos, pero también los dolores emocionales. Muchas veces no nos dejan buscar a Dios. Yo lo viví en tiempos de aflicción, que mi alma estaba tan quebrantada y tan dolida que la verdad no quería. O sea, es como entrar en una depresión, ¿no? Y es porque al final, pues somos alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces todo va a afectar sobre lo mismo, ¿no? Pero también quiero animar a aquellos que están pasando por dolencias físicas o espirituales, porque esa es su prueba, esa es la prueba que el Señor eligió para muchos de ustedes, y lo digo, bendito sea el Señor si ahorita no están pasando, pero miren, hay algo que profetizó Cristo y se va a cumplir en la vida de todos. Él dijo que pasaríamos aflicción. Entonces, mejor saber que van a venir problemas y prepararnos y esforzarnos en la gracia para que cuando lleguen también las situaciones que no va a ser tan deleitable venir a la presencia de Dios y orar y alabar, sepamos de antemano que esa es nuestra prueba, que nuestra prueba en ese momento es no negar al Señor. Imagínense, ¿no? Las personas que han sido torturadas, mártires. Yo no comprendo cómo no niegan al Señor. He leído este libro, también está increíble, que se llama Locos por Jesús. Son pequeñas historias de gentes que fueron martirizadas, pero de verdad yo digo, solo es por el Espíritu Santo que gentes que han sido torturadas no nieguen el nombre de Cristo. Y hermanos, pues yo los animo porque ese es el mismo Espíritu Santo que moró en esas personas y que mora en nosotros, que nos va a fortalecer para en los momentos de mayor dolor, como les comento, físico o espiritual, de enfermedad o de dolencia emocional. Es el mismo Espíritu Santo el que nos va a fortalecer. La verdad es que en nuestra naturaleza y en nuestra humanidad no podemos darle nada a Dios más que nuestra completa y absoluta dependencia, nuestra completa y absoluta pobreza, y Él lo va a hacer todo. Entonces, también yo los animo porque quizá en este país no sea tan común que lleguemos a tener la oportunidad de ser mártires. Y digo oportunidad porque la Biblia dice que ellos inmediatamente reciben la corona o el regalo de reinar con Cristo. O sea, imagínense, hay como un premio para los que por el nombre de Cristo han sido muertos, ¿no? Pero en este país, gracias a Dios, en el sentido de que no hay una persecución, quizá no seamos martirizados muchos, pero lo que sí, pues muchos vamos a padecer de diferentes cosas, y ahí pues la prueba es no negar el nombre de Cristo. Así que pues yo los reto, hermanos, a que en estos momentos que pues tienen salud o no están en una aflicción demasiado fuerte, que busquen a Dios, porque no saben de verdad cuándo va a llegar el momento donde
ya no va a ser tan fácil. Ahora, la verdad, por la gracia y la misericordia del Señor, Él nos saca. O sea, yo ahorita pues les decía, ya estoy retomando nuevamente la gracia para orar y el anhelo y el fuego, pero Dios también nos necesita llevar a desiertos, porque así como la naturaleza misma habla de las estaciones o de los cambios, Dios no es estático con nuestras vidas y Él nos va a llegar a diferentes etapas. Es algo que vengo analizando y así es, ¿no? De repente, pues nos da unas vacaciones sin problemas, pero inmediatamente nos vamos a nuestra zona de confort pues a Dios no le conviene. La verdad es que lo peor que nos pueda pasar es estar cómodos, es estar sin una necesidad. Entonces, pues ahí viene otra cosa, ¿no? Pues en ese sentido podemos aprovechar ahorita la pandemia o lo que cada quien está padeciendo para llegar a ser más íntimos con Dios, ¿no? Entonces, bueno, les dije que ya me fue un poco lejos, pero sigo sobre el tema. No importa ahorita le damos una hora, hora y 10, pero lo continuamos la próxima sesión, ¿no? Entonces decía en el versículo en el versículo, como definiendo más acerca de la sabiduría y de la inteligencia, ¿no? Esos no los puse aquí, pero se los leo. Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, lo mismo que les compartí en el versículo anterior, pero aquí va un poco más profundo, ¿no? Dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué curioso, ¿no? Para el hombre, la inteligencia está relacionado como alguien, ¿cómo diríamos? Como alguien astuto, ¿no? Alguien pues que usa su conocimiento de manera práctica y eficaz, ¿no? Porque ni siquiera para el mundo el sabio es inteligente o el inteligente sabio. Son dos definiciones, si quieres luego búsquenlas en el diccionario, ¿no? Pero no me importa tanto lo que sea para el mundo, lo que me importa es lo que dice Dios, ¿no? Ya di un poco de profundidad acerca del tema de la sabiduría y el temor, ¿no? El temor del pecado, el temor a fallarle a papá. Yo creo que esa sería una definición más profunda, ¿no? Un temor de fallarle a un Dios que amo y como a mi papá, ¿no? No quiero que me vea fumando, drogándome, porque sé que voy a quebrar su corazón. Yo creo que ese es el verdadero temor que Dios busca que tengamos, no el temor del papá de que, híjole, si te veo, te voy a castigar, sino el temor de que yo te amo, hijo, y no quiero que me falles porque el mayor daño te lo estás haciendo tú y también a mí me duele en mi corazón. Qué impresionante, ¿no? Que Dios se haya tenido que hacer carne para poder abolir esto. O sea, no había otra forma de terminar con el pecado más que Él llevando el pecado, pero un cuerpo carnal. O sea, es tan impresionante porque esto me habla del corazón del Padre, de un corazón que le duele que pequemos, no de un corazón religioso en el cual estás destituido, estás como apartado, estás como, ¿cómo le diríamos? Legalista, ¿no? Hiciste esto, no te mereces ya más mi favor. Dios es todo lo contrario, es un Dios de misericordia, es un Dios que se deleita en dar misericordia, es un Dios que se deleita en que el pecador confiese su pecado, ¿no? Entonces, les armo un poco más de este panorama para que les quede bien claro que este temor de Dios es algo que está en el corazón del Padre, como un dolor, ¿no? Como, te conviene, hijo mío, que temas hacer lo malo porque aparte que va a destruir tu vida, a mí me va a lastimar, a mí me duele. De hecho, me duele tanto que tuve que hacerme hombre y ir a una cruz y pagar por todo tu pecado, ¿no? Entonces, si ustedes ahí le escudriñan más, híjole, hay tanto que decir al respecto, pero no me quiero ir tan lejos.
Ahora, el otro punto, apartarse del mal es la inteligencia. Qué impresionante, ¿no? Para el mundo, pues la gente inteligente es casi, casi la que tranza, pues, la que inclusive a través de una preparación muy válida, por supuesto, tiene éxito, hace dinero, pero para Dios eso la verdad es vano, o sea, no tiene ningún valor eterno. Tendrá un valor temporal y por supuesto recibirás una recompensa temporal, ¿no? Pero es muy impresionante porque él dice, más allá de cualquier posesión, de cualquier valor temporal, lo que te conviene es que adquieras inteligencia y sabiduría. Y en este sentido, la inteligencia es apartarse del mal. O sea, una persona inteligente es la que se le va a presentar la oportunidad de pecar e inmediatamente corren. El ejemplo quizá bíblico que me viene ahorita es José, cuando la esposa de Potifar quiere tomarlo para acostarse con él fue súper inteligente y ni siquiera se puso a discutir con ella, simplemente corrió, él se apartó del mal en ese sentido, ¿no? Entonces parecerían conceptos similares, pero son diferentes, ¿no? Porque si nosotros cultivamos en la intimidad el temor al Señor, como ya lo hablé acerca de la intimidad misma, la inteligencia va a venir como una añadidura. Es imposible tener inteligencia y apartarse del mal si primero no cultivamos, no buscamos más de ese temor santo, más de conocer al Padre a través del Hijo, de conocer, y yo diría eso, no es tanto como conocer los juicios de Dios, sino conocer el amor de Dios, conocer libros como Cantares, donde literalmente el Padre nos escribe una carta de amor, nos abre su corazón, nos dice que somos paloma mía, amada mía, nos compara a veces como la niña de sus ojos, o sea, ese tipo de expresiones de verdad, pídanle al Espíritu Santo que les revele el amor del Padre, porque eso les va a llenar el corazón de Cristo, de una pasión por Cristo, y va a generar este temor santo, ¿no? Como añadidura, el apartarse del mal, ¿no? El apartarse del mal ya es en forma práctica decirle que no al pecado. Y les digo algo, hermanos, la tentación les va a llegar, ¿eh? De hecho, Dios tiene que permitir tentaciones para probar, para forjar nuestro carácter, no tanto como, ya me fallaste otra vez, aquí te llevo el récord, porque gracias a Dios cada vez que fallamos y declaramos el poder de la bendita sangre de Cristo sobre nuestro ser, no hay pecado que pueda prevalecer. De hecho, es un acto de fe el creernos perdonados. Si tú no crees cuando confiesas que eres perdonado, estás más bien fallando en la fe de que literalmente no estás apropiando el principio de tu salvación. Entonces, en ese sentido, Dios nos va a llevar a ser tentados, ¿no? Dios nos va a llevar a ser probados, y la verdad, ahí es donde se va a poner de manera práctica la inteligencia, ¿no? La inteligencia es, no sé, a lo mejor un amigo que a lo mejor sabe que padezco o que fui librado del alcohol y Dios me ha dado victoria y pues que de repente me llegue con una botella y me la regale o me invite ahí, lo inteligente sería decirle no. Pero miren, el diablo es más sutil y sabe por dónde pegar, ¿no? O sea, la verdad, hace poco pasé una prueba, si quieren es al final se las platico, pero fallé. Fallé, la verdad es que no fui lo suficientemente inteligente y se los digo porque de verdad es horrible, pero a la vez es glorioso sentirte como un perro. Y eso lo produjo el temor, porque se los pongo así, resumido, con todo esto de mi operación, este,
pues ya llego con mi agente de seguros y me dice, no, bueno, pues a ver, te voy a llenar los papeles. No, más bien fui a la cita con el doctor y me dijo, bueno, a ver, te voy a llenar el informe médico. Le voy a poner que es un accidente, porque si es accidente, pues no pagas el coaseguro ni el deducible. Pero la verdad no era un accidente, o sea, ya era un padecimiento de tiempo por el ejercicio. Pero la verdad me quedé callado, no dije nada. Dije, bueno, pues qué puede pasar, ¿no? Este, bueno, amigos, cuando salí del consultorio me sentía como perro, o sea, bendito temor del Señor. Eso búsquenlo, hermanos, porque si lo adquieren, digo, aunque fallen, ya tienen la materia prima para arreglar. El problema es cuando fallas, conscientemente pecas y no tienes ninguna tristeza. Están en problemas si eso pasa. O sea, no lo digo como para juzgarlos, sino necesitan esforzarse en la gracia. Yo viví mucho tiempo así, ¿eh? O sea, muchas veces volví a caer en la inmoralidad viendo basura después de ser salvo, pero no se había cultivado a un grado mayor la intimidad y por ende no tenía tanta tristeza, sino como que decía, sí, perdón, Señor, y ya. Y pues sí, el Señor me perdona, como les vuelvo a repetir, no hay pecado que no se perdone, ¿no? Eh, Digo, salvo la diferencia es cuando ya practicamos la maldad como antes. Eso quiere decir que no eres salvo. Pero ya cuando no la practicas, o sea, ya vas en un camino, pues digamos, ascendente en tu relación con Dios y descendente con el pecado, estamos hablando de que ya no eres el mismo. Pero el tema es que dije que sí y que bueno, me sentí muy mal porque dije, mentí, Señor, o no dije la verdad. No decir la verdad cuando es probada es lo mismo que mentir. Y pues bueno, ya dije, pues, ¿qué puedo hacer, no? Pero fíjense qué hermoso es el Señor que me trajo una doble oportunidad, porque pues ya después de eso oré y le dije, Señor, perdóname. Y pues sí, la verdad es que ya podía volver a leer con libertad, a orar, el Señor me perdonó, pero luego Dios trae las situaciones como para ver, es muy fácil pedir perdón, pero lo difícil es otra vez probar tu inteligencia. Total, me mandan mi carta para operarme como si hubiera sido una enfermedad. Entonces me habla mi asesor de seguros, o sea, sí cobrándome lo que supuestamente no me iban a cobrar, y me dice, oye, pues si quieres yo mando un escrito porque no te deberían haber cobrado esto si es que fue un accidente. Y ahí fue como la oportunidad de resarcir el daño, ¿no? Porque le podía decir, bueno, sí, mándamelo, que pues sería como seguir con la mentira, pero por eso les digo que fue una oportunidad de Dios, porque va a parecer muy loco, ¿no? Pero como que estaba disfrutando que sí me cobraran porque era lo justo. Y le dije al asesor de seguros, Raúl, mira, la verdad, mejor ya no hagas nada, déjalo así porque yo mentí y la verdad es que yo amo a Jesús y no quiero mentir y pues ya, lo dejamos así. Y pues ya hasta como que él se quedó, órale, bueno, pues digo, al final qué bueno que demos buen testimonio, ¿no? Pero se los pongo como de manera práctica, hermanos. Van a llegar tentaciones, van a llegar situaciones y de verdad oren, busquen a Dios para que sean inteligentes. Yo no fui inteligente en ese momento, aunque tuve temor, ¿no? El temor fue lo que me llevó a sentirme tan mal en el espíritu, pero llegó después la gracia de otra oportunidad y llegó la inteligencia, ¿no? Y bendita inteligencia. Pero como estas pruebas, de esto se trata la vida, de esto se trata la vida y va a haber muchas pruebas para todos. Entonces, también no se preocupen en el sentido cuando caigan, simplemente levántense y sigan adelante. Y si para algo sirven los fracasos y los errores del pasado, es para que quede una, ¿cómo diríamos? Algo que recuerden y que digan, no, sí me acuerdo que fallé en esta, ya no quiero volver a fallar, ¿no? Digo, no me consuelo, pero hay grandes hombres de Dios que fallaron y que Dios los restauró y siguieron adelante, ¿no? Pero pues el tema era básicamente esto, ¿no? Creo que ya
Fíjense, casi todo el mensaje nada más ahondamos en lo que es la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Quiero ahondar un poquito más, les voy a leer acerca del texto, ¿no? Dice, el lugar secreto que estamos hablando es la intimidad con Dios, es lo que hemos definido como orar, leer, alabar, platicar, llorar, todo lo que tenga que ver uno a uno con Dios, ese es el lugar secreto. Y dice, el lugar secreto es buscado por aquellos con miras a perdurar en los tesoros espirituales. El tiempo que se pasa en cualquier otro lugar puede permitirnos ganar bienestar en el plano terrenal, o sea, en cosas meramente temporales, ¿no? Pero desde una perspectiva eterna, hay cosas que valoramos mucho más, como la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Cristo. Las personas inteligentes son buscadoras de Dios. Bueno, creo que vuelve a añadir el punto al punto, ¿no? Lo que te va a traer la inteligencia es buscar a Dios, es ir profundo en tu relación con Cristo. Y qué impresionante, ¿no? Todo lo que el mundo nos vende es, no, mira, trabájate, esfuérzate, estudia en una buena universidad, ten buenas relaciones, ten éxito, cásate con un hombre rico, cásate con alguien muy guapo, guapa, o sea, todo vano. O sea, y no digo con esto que sea malo, no lo estoy satanizando, pero la verdad, todo eso sin Cristo ¿han probado los algodones de feria de azúcar? O sea, ¿a poco no? En cuanto los tocas, se deshacen. Es así de vano. O bueno, el concepto de vanidad en la Biblia es como un humo, como la bocanada de un humo de cigarro, cuánto tiempo dura en el ambiente y se disipa. Así Dios describe nuestra vida, es impresionante. En un momento estamos, en un momento no estamos, como estaba platicando ahorita con Sandra, y todos nuestros logros, méritos, dinero, éxito, relaciones, se van a ir para la basura, no te van a dejar nada de lo eterno. En cambio, lo que es Cristo, lo que es su palabra, lo que es la intimidad con Él, te va a dejar algo eterno. Y acuérdense, hermanos, cuando formamos nuestra vida sobre la roca, que en esa simbología del Sermón del Monte está hablando de obedecer el Sermón del Monte, que está en Mateo, no me acuerdo si 5, todo lo demás Dios lo va a usar con un fin eterno, porque finalmente no fuimos diseñados también para orar todo el día, para no hacer otra cosa más que leer la Biblia y predicar. Digo, habrá gentes con ministerios que Dios los use específicamente, pero son muy pocos los maestros y pastores. Todos Dios diseñó que sí tengamos trabajo, estudiemos, nos casemos, pero bajo la base de que la roca sea Cristo. Entonces, es glorioso porque si ponemos la base primero o el fundamento, todo lo demás puede tener sentido. O sea, tu familia puede tener un sentido eterno, tu trabajo puede tener un sentido eterno, tu escuela, tus logros, tu éxito o tu fracaso mismo puede tener un sentido eterno. Pero si le damos la vuelta a la ecuación, no sirve de nada, ¿eh? O sea, fíjense, hay un dicho que leí en un libro, me impresionó tanto, que dice, no hay desgracia más grande para un ser humano que tener éxito, chequen, en algo para lo cual no fuiste creado. ¿Cuánta gente vive con éxito en todas las cosas cuando sabían que no fuimos creados para eso? El verdadero propósito de nuestra creación, y vuelvo a decir, no satanizo todo el mundo y las cosas del mundo, vivimos en el mundo, pero el verdadero éxito de la creación de un ser humano es darle gloria a Dios con toda nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que pensamos, con quien nos relacionamos. Ese es el propósito de nuestra vida. Ahora, ese propósito, la verdad, lo vamos descubriendo por la misericordia de Dios a partir de que nos convertimos, ¿no? Entonces, ¿cuántos años ya, hermanos, hemos desperdiciado en las cosas de este mundo? Por eso baste ya el tiempo pasado. O sea,
y bien lo dice la palabra, Pablo, no pongas ya la mirada en el tiempo pasado, ponla en el futuro. Aparte, yo los animo porque saben que Dios es el único, en ese sentido, juez justo, que para el hombre podría ser injusto, en el hecho de que quizá te contrató a ti a la segunda o tercera mitad de tu vida, haciendo referencia a esa parábola de cuando un señor sale a contratar obreros y contrata unos temprano y otros a mediodía y otros en la tarde, y al final les paga el mismo salario al que contrató y trabajó 2 horas que el que contrató y trabajó 8 horas. Esta es una simbología, hermanos, para que se animen, de que quizá a mí o a ustedes nos adquirió, nos tomó ya quedando menos de la mitad o una tercera parte de nuestra vida, pero Él te puede dar la misma paga, la misma retribución, las mismas coronas que quizá los que trabajaron desde niños. Entonces, anímense, ¿no? Porque Dios lo puede hacer. Para el hombre eso no es justo, ¿no? Porque el hombre mide diferente, mide en cuestión de tiempo, de salario. Pero bueno, aquí déjenme hacer una pausa. Tomar tantita agua. Le dejo hasta este versículo y le seguimos aquí. Dice, mas por él estás, bueno, es la Reina Valera, mas por él, por Dios, estás en Cristo. Así se los leo, ¿no? Aprendan a leer apropiándose la Biblia, suena bien diferente. Yo muchas veces esto lo leo así, ¿no? Mas por él, por Dios, por tu papá, por Abba, estás en Cristo Jesús, el cual te ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí, en este él, yo implicaría que no solo es el Padre, es la Trinidad completa, ¿no? O sea, porque para que tú fueras salvo, por supuesto tuvo que intervenir el Padre, tuvo que intervenir Cristo y tuvo que intervenir el Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que por la voluntad de Dios estás en Cristo, el cual te ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Y con esto cierro el punto, ¿no? Si tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, pues en tu alma, tienes la sabiduría. Quizá de una manera primitiva o primaria, porque pues no nacemos con toda la sabiduría, la vamos adquiriendo, ¿no? En eso sí podríamos compararlo a lo temporal, ¿no? Un niño no nace sabiendo todo, sus padres o sus tutores o la escuela misma les tiene que enseñar. Y asimismo Dios, cuando naces en el Espíritu, Él te va a ir enseñando, ¿no? Él te va a ir enseñando, pero aquí la clave o el punto de este versículo es que lo tienes. O sea, el día que recibiste a Cristo en tu vida, en tu corazón, él juntamente con Cristo, porque aquí lo dice, ¿no? En Cristo te ha hecho a ti o te ha dado a ti la sabiduría. Y podríamos hacer otra predicación de los diferentes puntos, ¿no? Justificación, santificación y redención, ¿no? Que pues es la obra del Evangelio mismo, ¿no? De la sangre de Cristo. Pero pues yo me enfoco hoy a la sabiduría, o sea, tienes el poder o la pólvora, digamos, para disparar, para que sea efectivo tu tiempo con Dios, tu lectura de la Biblia. Tienes la sabiduría, o sea, tienes a Cristo en ti y Él es la sabiduría. Entonces, ¿con qué concluyo? ¿Con qué los puedo alentar? Pues a que nos esforcemos en la gracia, hermanos. Digo, ahorita estar aquí es un esfuerzo de su parte en la gracia, pero yo los reto a que se esfuercen más en la gracia que viene de la intimidad, de escudriñar la palabra, de leer la palabra, pues no sé, de pedirle, de clamarle, de llorarle, literalmente, ínquense y derramen lágrimas de necesidad y díganle al Espíritu Santo, necesito un avivamiento. De verdad, todos necesitamos un avivamiento. Aunque yo me sienta avivado,
necesito ser avivado aún más, ruéguenselo. O sea, Dios no está esperando oraciones muy elaboradas, porque la verdad somos niños. El más maduro de nosotros, espiritualmente hablando, es un niño, porque yo creo que vamos a ser maduros el día que nos moramos. O sea, y la vida de fe es tardada, no, no crean que se madura en poco tiempo. De hecho, hay gente de 20 años, 30 años en Cristo que son bebés espirituales. Entonces, no los desanimo con esto porque al final la gracia viene como Dios quiere darla, no depende de ti. Y si a Él le place, te puede dar la gracia que le dio a un Pablo, que es impresionante, ¿no? Porque, pues, por lo que vemos, no fueron muchos años de lo que él a lo mejor vivió a través de su conversión, y era un cuate impresionante en la gracia, ¿no? Pero sí debemos esforzarnos y ser conscientes de que somos pobres espiritualmente hablando, menesterosos, completa y absolutamente dependientes de Dios y ir a sus pies a pedirle, a clamarle, a rogarle, literalmente a suplicarle hasta que nos los dé. Sean como esa mujer insistente, ¿no? De la palabra que dice que pues ella no dejó de pedir hasta que el juez injusto le hiciera justicia. Si un juez injusto le hizo justicia, mucho más un juez justo como Dios nos hará justicia. Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos. Déjenme ponerle aquí una marquita. Este, no sé, ¿me quieren comentar algo? Me gustaría, la verdad, que luego es, la verdad, un poco feo que sea un monólogo. Pues ahí que alguno de ustedes me comparta, que sobre todo me gustaría pues saber en lo particular qué les habló Dios, que finalmente Dios es el que habla a través de la predicación, que pudieron sentir no de mi boca, sino de la boca del Espíritu Santo. Un comentario breve, no sé, 2 minutos o lo que sea. Este, el que quiera, no se me amontone. Hola Armand, yo Siris, buenas noches. Hola, Siris. Nada más quiero comentar algo de lo que comentabas ahorita, de lo que te pasó con el agente de seguros. Creo que cuando ya estamos con Cristo, sí nos suele pasar. A mí me han pasado algunas situaciones y la más reciente fue que fuimos a Home Depot a comprar unas cosas y ahí pues empiezan con la pistola. Entonces empezamos a ver y ya Cris se dio cuenta que no habían cargado algo y ya checamos bien y todo y efectivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor si hubiéramos ido, bueno, antes de conocer a Cristo, yo creo que pues ni nos da, ni estamos viendo nada y nos íbamos, ¿no? Ya te das cuenta ya que estás en tu casa, pero igual sabemos que puede afectar a una persona en un trabajo y sientes como que esa, bueno, no necesidad, pero como de ser conscientes y aparte la conciencia, ¿no? Que dices tú, no, es que no puedes hacer esto. Y sí, la verdad sí he experimentado igual en decir siempre la verdad, en no mentir. Eso creo que yo sí me siento muy bendecida por poder, eh, por poder experimentar ese tipo de situaciones y como dices tú, pues también el espíritu es el que nos está como que también hablando, ¿no? Ah, qué increíble, qué increíble. No, es que ese tema de la conciencia, amigos, acuérdense que antes de Cristo nada más teníamos, pues literalmente alma y cuerpo, y todo lo que influenciaba nuestra alma, pues era el mundo, tus amigos, la tele, evidentemente buenas o malas influencias, pero cuando entra el Espíritu Santo a morar en tu corazón, ahora tienes esa influencia. Entonces, sean fieles en lo poco. Generalmente Dios nos trata como niños cuando somos niños, adolescentes cuando somos adolescentes y adultos cuando somos adultos. Entonces, vayan practicando su fe en lo poco para cuando llegue la prueba de adolescente o de adulto, que son más severas, pues estén al pie del cañón. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es increíble. Hay un gozo indescriptible de hacer lo bueno. Eso no lo tiene quien no conoce a Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí en la empresa hay muchas veces que
compradores me han dicho, oye, danos una lana y te damos el pedido, ¿no? Y la verdad, pues ya saben los vendedores que no lo hacemos, ¿no? Pues muchas veces se entristecen porque pues no se llevaron el pedido. Pero qué increíble, amigos, que podamos ser fieles, ¿no? Hay un versículo acá, se lo cito nada más, es Lucas 16:11, que dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Lo vuelvo a repetir, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Aquí se está haciendo un énfasis a las riquezas injustas, no como algo que te hayas robado, sino a lo temporal, a lo vano, a lo pasajero. Entonces, Dios pues finalmente nos va a probar porque Él quiere confiarnos lo verdadero, ¿no? Pero yo creo que el mejor regalo es tener gozo, tener paz, y saber que nuestro Padre es el que nos ve. Por eso es que a los que, digo, no sé aquí si son algunos papás o no, perdón que no conozco a todos así a detalle, pero por eso es que lo que nos tenemos que enfocar en nuestros hijos no es tanto a marcarles reglas y castigos. Por supuesto, la palabra dice que los corrijamos, que los castiguemos, que los disciplinemos en un sentido, es el medio, pero vamos a tener éxito como padres cuando ellos tengan temor de Dios, porque ellos pueden tener temor de nosotros. Entonces, nosotros no vamos a estar con ellos toda la vida. O el día que les demos un teléfono, no vamos a poder estar fiscalizando qué van a ver. Pero si por la gracia de Dios ellos cultivan o llegan a tener ese temor, híjole, no digo que no vayan a pecar, porque van a pecar, pero es la diferencia, hermanos, es glorioso, de verdad. No todos los cristianos tienen ese temor. Perdón, ya hundé un poco más el tema, pero adelante el que sigue. Gracias, gracias por compartir. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, soy yo, Mari. Mari, a ver, ¿qué me dices? ¿Cómo dices? Lo que a mí me gustó muchísimo y ahorita me aclaró papá Dios que pues yo tenía mucha tristeza porque decía, bueno, ¿cuántos años han pasado, no? Y sigo ahí poco a poco. Pero como lo acabas de decir de los jornaleros, que es en el momento que llegó el Señor, ¿no? Y me siento en este momento tan feliz porque pues no es tarde. O sea, Dios me escogió en este momento, en este tiempo que estoy viviendo y lo estoy disfrutando. Aunque en un momento yo decía, bueno, ya cuántos años si no avanzo y cuántos años estoy aquí y me pongo a leer y a alabarlo y digo, Dios, o sea, ha pasado mucho tiempo y siento que no avanzo, ¿no? Pero me aclararon ahorita con un versículo de los jornaleros que él contrató a los de la mañana, mediodía y en la tarde, ¿no? Dije, wow, Dios, o sea, ahí estoy y ya estoy bien gozosa en este momento. Les comparto otro rápido. Es que cómo me trajo a mí, híjole, Oh, me la cabeza. No me acuerdo los versículos, así como no soy muy bueno para las citas, pero ¿se acuerdan que también habla en una referencia la palabra de Dios de que les deja minas, ¿no? Les deja como dinero. Y, ay, y a uno le dejó X cantidad y a otro le dejó otra, tres, cuatro, y regresa, ¿no? Regresa que pues es como al final de nuestra vida, ¿no? Regresa a pedirnos cuentas de lo que nos dio, de lo que nos dejó, ¿no? Y, y bueno, el que tenía tres le regresó seis, el que tenía dos, cuatro, pero el punto es en el que le dejó una mina o una moneda, por decirlo así, una acción, ¿no? Una acción de dinero, que le dice, Señor, yo no te regreso nada porque sé que eres un hombre rudo, severo. Dice algo así que de donde ciegas, donde no siembras y recoges, no sé, luego búsquenlo. Pero el punto, hermanos, es clave, ojalá en el nombre de Cristo, que caiga en un corazón receptivo, porque a mí me cambió la visión de mi Señor. El punto de esta historia es que este hombre, el que no le dio nada o no le dio resultados, no le dio lo que merecía recibir Dios, tenía una visión completamente incorrecta de Dios. O sea, estaba viendo a Abba, a papá, como un señor rudo, como un señor castigador,
precisamente lo conecto con ese temor equivocado de Dios y como resultado no produjo. Entonces, fíjense qué negativo es que no tengamos la correcta visión de nuestro papá. Eso va a traer como consecuencia que no le vamos a dar fruto. Como lo decías, Mari, eso de sentirte mal es una idea de tu carne y del diablo, porque el único que mide tu desempeño es Dios. O sea, por supuesto que tú te das idea de cómo van las cosas, ¿no? Pero finalmente, si tú estás teniendo una intimidad, una visión de Dios, la visión que Él quiere que tú tengas, la visión de la palabra, la visión de Cantares, la visión que tiene David en los Salmos, o sea, la visión del amor, porque esa es la palabra clave, tú vas a dar fruto. Las personas que no ven hacia Dios, lo más probable es que den un fruto de legalismo o religioso, que Dios está tremendo, ¿no? Lo aborrece, o que finalmente en ese día van a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre teníamos en la iglesia de 10,000 personas, en tu nombre, sí, pero yo nunca te conocí. ¿Por qué? Porque tú no conociste mi corazón. Entonces, de verdad, yo creo que hay un despertar en la iglesia de Cristo, porque lo he estado oyendo en otros predicadores de esto. Esto es a lo que Dios quiere llevar a su iglesia y lo que finalmente puede desatar un corazón, pues apasionado, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería añadirlo. Creo que está bien padre cómo la misma Biblia se va acoplando y te va complementando, ¿no? Perdón, ya casi me seguía con la predi. Gracias, Mari. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir algo más? Si no, ya pues aquí cerramos orando. Bueno, creo que ya nadie más. Entonces, pues gracias por estar aquí. Espero que no los haya aburrido. Yo sé que luego el viernes a esta hora ya podríamos estar haciendo otras cosas, pero qué bueno que se den el tiempo y que el Señor hable, ¿no? Entonces, déjenme orar para que esto caiga ahora sí que en nuestros corazones, ¿no? Y Dios haga la obra. Señor Dios, Dios de la gracia y de la misericordia, hoy te alabamos, Padre, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque estás tú, tu presencia nos acompaña, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque me doy cuenta que no fui yo el que hablé, sino fuiste tú. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, porque nosotros somos literalmente como vasijas de barros en la cual tú has puesto un tesoro incalculable, Señor. Padre, pues hoy mi oración es muy sencilla, Padre, pero es muy profunda, Señor, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras almas, por medio de la palabra que hoy nos has hablado, Señor, y nos des la gracia, Padre, para adquirir inteligencia, nos des la gracia, Señor, para adquirir sabiduría, Padre. Señor, llévanos a la intimidad y a la profundidad de quién eres tú, Señor, para que nunca nos pase como ese obrero que tenía una idea equivocada de tuya, Señor, y que por lo mismo no te pudo dar el fruto que tú esperabas, Señor. Mas danos la capacidad, la gracia, el poder del Espíritu Santo para verte como tú quieres ser visto, Señor, para verte en Cristo, Padre. Revélanos más de tu Hijo, de sus atributos, de su belleza, de su perfección, y cámbianos, Señor, porque lo que cambia a un ser humano no es el conocimiento, Señor, es poderte ver en Cristo, en lo hermoso que eres, en lo precioso que eres, Padre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, pues espero, si Dios quiere, que ahí nos veamos el próximo viernes y pues que Dios los bendiga, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias a Buenas noches. Descansen, hasta luego. Bye, bye.